Si hay un hombre que ha dejado una marca imborrable en la historia del anime y el manga, ese es Akira Toriyama. Pero detrás del éxito de Dragon Ball hay una persona humilde, apasionada por el arte y que a pesar de su fama mundial ha llevado una vida tranquila y alejada de los reflectores. Hoy te contamos la historia de Akira Toriyama, su infancia, su carrera, su vida personal poco conocida pero fascinante. Esta es una cuenta pendiente que yo tenía en el canal. Debo reconocer que no soy ningún experto en lo que tiene que ver con anime. No hace tanto que entré a este mundo. Sí había visto cosas sueltas, algo de Los Caballeros del Zodíaco, Supercampeones, algo muy por encima de Astro Boy. Creo que lo que más había visto, así en cuanto a extensión, tiene que ver con Mazinger Z anteriormente. Pero a Dragon Ball lo conocí hace muy poco tiempo, ya de grande. Más allá de que, bueno, yo soy de esa generación que creció en cuanto a niñez, entrando a adolescencia, cuando empezó a transmitirse Dragon Ball y Dragon Ball Z acá en Argentina en la década del 90. Pero en ese momento yo no lo vi ahora de grande. Y me atrapó, debo reconocer que me atrapó. Así que este era una cuenta pendiente que yo tenía desde el momento que inicié este canal. Así que hoy, en mi canal, la vida de Akira Toriyama. Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Martín Aldo. Comenzamos. Y bueno, vamos a ir tratando de tocar diversas cosas respecto a la vida de Akira Toriyama, ¿sí? Su vida personal, su carrera y algunos detalles que podamos encontrar que sean interesantes para que todos ustedes conozcan. Así que en este momento lo dejamos con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! No, eso no, dije que íbamos a hablar de Akira Toriyama y eso vamos a hacer. Y vamos a empezar por el principio. Decir que Akira Toriyama nace el 5 de abril del año 1955 en la ciudad de Nagoya, una ciudad ubicada en la región de Aichi, en Japón. Ya desde muy pequeño, Akira mostró un interés especial por el dibujo. Sus padres, aunque no estaban relacionados con el arte en sí, apoyaban su talento y su creatividad. Esto es muy importante porque en muchos casos no suele ser así. Ha habido un montón de casos de artistas reconocidos donde sus padres en un primer momento no apoyaban esta beta artística de su hijo y generalmente el hijo tenía que rebelarse para poder darle rienda suelta a sus deseos y a sus sueños. Por ejemplo, el caso emblemático de John Lennon, que digamos fue criado por su tía y su tía lo apoyaba, el tema de que tocara la guitarra y dejara los estudios y demás. En el caso de Akira eso no fue así, los padres lo apoyaron más allá de no estar muy relacionados con el ambiente artístico. Tanto es así que de niño Akira se la pasaba dibujando, inspirado por caricaturas. Por ejemplo, una gran influencia que Akira tuvo en cuanto al dibujo y demás fue para el año 1961 cuando Disney estrena su emblemática película Los 101 Dálmatas. A él le llamó muchísimo la atención y deseaba poder alcanzar ese nivel de dibujo, ¿sí? Eso es lo que él siempre contaba. Además, por ejemplo, lo que tenía que ver con Tom y Jerry, y en cuanto a anime y manga, uno que a él le llamó la atención y que también le sirvió mucho de inspiración para iniciarse en lo que tiene que ver con el mundo del anime y el manga es Astro Boy de Osamu Tezuka. Él siempre contó que también eso le llamó la atención. Otro detalle que a Akira siempre le llamó la atención es el humor absurdo y las bromas visuales. Esto en Dragon Ball, sobre todo en lo que tiene que ver con el Dragon Ball original, con Goku chiquito, y después se retomaría un poco con Dragon Ball Super, se ve bastante esto del humor absurdo, bromas visuales y demás, que es algo que después, como lo estoy diciendo, influiría en su trabajo. Durante su etapa escolar no era particularmente sobresaliente en lo que tiene que ver con sus estudios, pero
lo que le dio popularidad entre sus compañeros, porque era alguien aceptado entre sus compañeros, era precisamente la habilidad que tenía para dibujar. Él, una característica que tenía y que lo mantuvo durante su etapa escolar, era esto de hacer caricaturas de sus amigos y sus profesores. Esto lo llevó a entender que el camino que él debía emprender para su vida estaba relacionado al dibujo y al arte. Ya cuando él entra a la adolescencia y termina la secundaria, que el momento en el que él entra a la secundaria es un momento en el que por ahí, no digo que deja de lado el anime y el manga, pero durante la primaria fue donde más él estuvo influenciado por el anime y el manga, porque después entrada a la adolescencia, ya en secundaria, él tomaría mucha influencia y empezaría a llamarle mucho la atención lo que son las películas y las series de TV. Pero bueno, toda esta situación que les venimos contando hace que él, una vez que termine la secundaria, decida no ir a la universidad. En lugar de esto, decidió matricularse en una escuela técnica de diseño, ¿sí? Ahí en Nagoya, en un instituto superior, ¿sí? de diseño en Nagoya, donde él trabaja, se dedica a estudiar diseño gráfico. Más tarde comenzó a trabajar en una agencia de publicidad ahí mismo, donde se dedicaba a crear carteles y diseños gráficos. Pero claro, volvemos a lo mismo, esta beta artística y este deseo de dedicarse a cuestiones más relacionadas a plasmar en un papel, en una hoja, a través de dibujos y diseños que salían de su imaginación, todo lo que él veía en su imaginación, hizo que no se encontrara completamente satisfecho en un trabajo normal de oficina, y después de 3 años él decide renunciar para seguir ese sueño, esa verdadera pasión que tenía, que era dibujar manga. Él estuvo entre 1974 y aproximadamente 1977-78 en este trabajo, hasta que renuncia para seguir su sueño. En estos años, Toriyama era un joven tranquilo, tímido y amante del cine, como te decía recién, especialmente de las películas de ciencia ficción y acción. Él era muy amante de los filmes occidentales, como Star Wars, que también tomaría como inspiración para futuras obras. Y un actor que a él lo marcaría también en lo que tiene que ver con inspiración y que le agradaba, digamos, su trabajo, era Jackie Chan. Jackie Chun. Y ahí viene lo del maestro Roshi y su disfraz. Ya para el año 1977-78 decide enviar sus primeros trabajos a la editorial, me salió mal, Shueisha. Aunque no logra inmediatamente captar la atención de los editores, sí, con la insistencia y demás, ellos van notando algo único en su estilo. Esto hace que finalmente, después de varios intentos para el año 1979, logre debutar en la revista Weekly Shonen Jump con una obra llamada Wonderman. Que esto es lo que propicia que despegue su carrera como mangaka. Pero no cambiaba esto el hecho de que mientras crecía su carrera, él en su vida personal era un hombre reservado y centrado en sí mismo. Para el año 1982, mientras trabajaba en Dr. Slump, Toriyama se casa con Yoshimi Kato, una antigua colega que también era ilustradora. De su relación, que siempre ha sido discreta y sólida, ellos logran formar una familia, siempre alejado de lo que tiene que ver con el bullicio de la fama y la exposición y demás. Y decir que Yoshimi fue un gran apoyo para la vida de Akira, ayudándolo a lidiar con el estrés del trabajo y manteniéndolo en cuanto a lo que tiene que ver con la estabilidad en el hogar. Aclarar
que con su esposa él tuvo 2 hijos, Sasuke y Nikki, ¿sí? Sasuke es el primogénito. Como decía, Sasuke es el primogénito que nace el 23 de abril del año 1987, mientras que su segunda hija, Nikki, nace en octubre del año 1990, y es más difícil encontrar información sobre Nikki porque él ha sido muy reservado en cuanto a lo que tiene que ver con su vida familiar, los integrantes de su familia, su esposa, sus hijos y demás. Para el año 1984 inicia su proyecto más ambicioso, que ya todos sabemos cuál es Dragon Ball. Mientras Goku y sus amigos se convertían en íconos internacionales, Toriyama llevaba una vida sencilla en su casa en la prefectura de Aichi, lejos de la metrópoli de Tokio, con la cual él no era demasiado afecto. Digamos, él siempre, recordemos una cosa, tengamos en cuenta una cosa, su infancia allá en la ciudad de Nagoya, él la vivió prácticamente como un niño de campo. ¿Sí? No estaba acostumbrado al bullicio de la ciudad. Entonces eso lo traslada también a su vida adulta, y esto hace que siempre busque, digamos, lugares más alejados o apartados para poder vivir y desarrollar su vida personal. Esto llevó a que muchos lo consideraran un ermitaño en cierto momento de su vida. Como decía, para el año 1987, Toriyama y Yoshimi tuvieron a su primer hijo llamado Sasuke, la cual a él le cambia, esta llegada le cambia las perspectivas sobre la vida y lo hizo valorar aún más su tiempo libre, lo que también esto llevó a que acrecentara esa idea de vivir, digamos, alejado del bullicio de la civilización y el urbanismo, por llamarlo de alguna forma. Pero claro, seguía todavía teniendo un éxito descomunal en su vida profesional. Pero así todo, él siempre priorizaba mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral profesional. Durante semanas trabajaba, pero de una manera muy ardua, en el manga, ¿sí? Cumpliendo con fechas que le ponía Genshu, que en general eran muy exigentes. Aún así, él los fines de semana se dedicaba a su familia y disfrutaba de actividades simples que uno suele compartir en familia, como salir a pasear, ver películas, comer algo, etc. Cosa que cualquier mortal en una situación económica más o menos estable lo hace, digamos, ¿no? Ya para el año 1995, él decide terminar con Dragon Ball y esto lo lleva a decidir tomar un descanso. También aclarar que todo el desgaste que él, digamos, desarrolló durante el tiempo que estuvo escribiendo y dibujando y armando todo el lore de Dragon Ball, hizo que él tomara la decisión de no volver en general a hacer, digamos, una obra tan amplia, tan grande, con tantos matices, sino que tratar de dedicarse a historias más chicas, digamos, más autoconclusivas, aunque esto no evitaría que, digamos, volviera después a retomar Dragon Ball, pero ya vamos a llegar a eso. Sí decir que todo ese desgaste que le vengo diciendo hizo también que él durante varios momentos en el transcurso del desarrollo de la historia de Dragon Ball buscara darle un final a la historia que, si no se consiguió con anterioridad a la saga de Majin Buu, fue básicamente porque la editorial no quería prescindir de la gallina de los huevos de oro que había encontrado, casi por casualidad, porque no creo que muchos en un primer momento confiaran en que, más allá de las capacidades y de las actitudes que Toriyama mostraba, no creo que muchos hubiesen confiado que pudiera llegar a lograr lo que logró con Dragon Ball. Hasta que llegó Dr. Slump con Arale, que ahí, digamos, empezó a mostrar el potencial de lo que podía llegar a lograr. Después de años de trabajo constante, quería disfrutar de una vida más tranquila, más pacífica.
aunque, como te decía, continuó dibujando de manera ocasional y colaborando en proyectos como Dragon Quest y Jaco, el patrullero galáctico, que en cierta forma se terminó transformando en una especie de precuela de Dragon Ball, contando ciertos detalles del origen que no aparecen en el manga original. A pesar de todo esto, dejó atrás el ritmo frenético que había llevado durante su vida en la Shonen Jump. El manga y el anime no son la única pasión que tiene Akira Toriyama. Él continuó viviendo su vida en la prefectura de Aichi junto a su esposa Yoshimi, y siempre se mantuvo, o intentó por lo menos dentro de sus posibilidades, porque muchas veces no lo pudo conseguir y tuvo que dar alguna otra entrevista, pero en general trató de mantenerse alejado de los medios y rara vez concedió alguna entrevista, ni hablar audiovisualmente. Muchas de las entrevistas que hay o declaraciones que hay de Akira Toriyama son en medios gráficos, porque no le gustaba mucho la exposición, mucho menos delante de una cámara. Y él prefería dedicar mucho de su tiempo a otras pasiones que tenía, como ser la jardinería, la mecánica, su amor incluso también por motos y autos clásicos. ¿Sí? A él le gustaba mucho la mecánica y en un momento le rondó la idea de trabajar en un taller mecánico con su padre, pero no le dio la vuelta y decidió ir por otro rumbo. Ahora bien, aunque Akira Toriyama es conocido principalmente por Dragon Ball, su legado va mucho más allá. Ha inspirado a millones de artistas y fans alrededor del mundo con su creatividad, su humor y su estilo incomparable. Pero quizás, si tuviésemos que hablar de su mayor logro, es que a pesar de la fama, nunca dejó de ser él mismo, nunca dejó de ser un hombre sencillo, humilde y apasionado por lo que ama. Si tenemos que hablar de alguna que otra cosilla en cuanto a la obra de Akira Toriyama, dejando de lado lo que tiene que ver con Dragon Ball y Dr. Slump, porque ya está muy hablado y se conoce demasiado, tenemos que marcar, por ejemplo, la obra Sandland del año 2000, ¿sí? Que es una aventura de ciencia ficción y comedia, que es una historia corta que se publicó en la revista Shonen Jump, en Weekly Shonen Jump, que está ambientada en un mundo desértico donde el agua es un recurso escaso controlado por un rey tirano. Esta historia sigue a Belzebú, un príncipe demonio, y a un sheriff humano llamado Rao, quienes se emprenden una aventura para encontrar una fuente de agua legendaria. Si hay que marcar un dato curioso respecto a esta obra, decir que es un reflejo del amor de Akira Toriyama por la ficción, por la ciencia ficción, y el diseño de vehículos, ya que presenta tanques y autos detallados de manera muy puntillosa. Otra obra importante a tener en cuenta es Kowa, que se desarrolló entre 1997 y 1998, que es del género comedia, fantasía y aventura, y es un manga corto. Lo que te decía anteriormente, después de Dragon Ball, él decide dedicarse a historias cortas, no tan extensas en el tiempo como fueron Arali y sobre todo Dragon Ball, que duró décadas. Kobo es un manga corto protagonizado por Paifu, un pequeño vampiro mitad humano, mitad vampiro, y su amigo José Rodríguez, un monstruo en forma de fantasma. La historia sigue sus aventuras mientras buscan una cura para una enfermedad que afecta a su pueblo. Un dato curioso de esta historia es que se distingue por su tono más infantil y ligero, ya que Toriyama quería hacer algo mucho más relajado después de terminar Dragon Ball. Y eso que durante mucho tiempo Dragon Ball fue una historia relajada y sencilla, que fue incrementando su nivel de complejidad y tono un poco más serio a medida que Goku fue creciendo, digamos. Como anteriormente te hablé, también una historia importante, sacando a Dragon Ball y a Dr. Slump, es Jaco, el patrullero galáctico, que es del año 2013,
que es del género ciencia ficción y comedia. Shaco se considera una precuela de Dragon Ball que sigue las aventuras de un torpe y simpático patrullero espacial, estoy trabadísimo, que se llama Shaco, que está encargado de proteger la Tierra. Durante su misión, Shaco conoce a Tix, la hermana mayor de Bulma. Fíjate cómo ahí ya enlaza con Dragon Ball, y juntos enfrentan situaciones cómicas y peligrosas. Si querés un dato curioso de esta historia, es que Shaco revela algunos detalles importantes sobre el origen, sobre el universo de Dragon Ball, como por ejemplo el origen de Bulma y su familia. Otra obra importante de Akira Toriyama para marcar es Gallika, del año 98, que es una aventura, una fantasía de acción, y cuenta la historia de un joven que fue maldecido por matar a un zorro sagrado. La maldición lo transforma en un hombre con aspecto animal y solo podrá romperla si salva 1000 vidas. La historia sigue sus aventuras mientras busca redimirse y liberar su espíritu. El dato curioso de esta historia es que refleja el interés de Toriyama por las leyendas y la mitología y presenta un diseño de personajes más estilizado. Otra obra es Go Go Eggman del año 93-94. Esto se desarrolló, digamos, si vamos a la fecha, cuando todavía estaba trabajando en Dragon Ball, ya sobre el final de lo que, si vamos al anime, sería Dragon Ball Z. Este manga tiene un tono humorístico y sigue a Eggman, un pequeño demonio de aspecto adorable que recolecta almas humanas para venderlas. A pesar de su apariencia malvada, Eggman enfrenta situaciones cómicas y absurdas mientras interactúa con otros demonios y ángeles. Decir como dato que la serie fue adaptada a un videojuego para la consola Super Famicom en Japón. Era algo así como una especie de Super Nintendo, por lo que escuché, puedo estar equivocado. También marcar una obra llamada Chobin del año 1983, un año antes de que saliera Dragon Ball. Esta es una comedia de aventura y es un manga corto que sigue las travesuras de dos hermanos diminutos que viven en el bosque y se enfrentan a todo tipo de peligros mientras intentan ayudar a su comunidad. Este manga refleja el estilo de comedia absurdo y el gusto de Toriyama por los personajes caricaturescos. Son un montón, pero bueno, yo creo que con esto marcamos lo que tiene que ver con la obra de Akira Toriyama. Sí voy a marcar lo que tiene que ver con los videojuegos y diseños de personajes, porque esto es muy importante, ya que ha contribuido al diseño de personajes en varios videojuegos icónicos Akira. Por ejemplo, la saga de Dragon Quest desde 1986. Toriyama diseñó personajes y monstruos emblemáticos para esta saga de RPG, incluyendo el famoso Slime. Otra serie importante en lo que tiene que ver con videojuegos es Chrono Trigger del año 1995, donde creó el diseño de los personajes de este aclamado videojuego de rol. Además de esto, también Blue Dragon del año 2006, donde diseñó personajes para este juego de rol desarrollado por Mistwalker. Ahora bien, algo muy importante también que tuvo Akira Toriyama en su vida es que ha sido reconocido por su obra, ¿sí? Y ha logrado algunos que otros reconocimientos importantes en el mundo del manga y del anime. Por ejemplo, algo que va más allá del mundo del anime y del manga es lo que ocurrió el 30 de mayo del año 2019, cuando fue condecorado y declarado Chevalier o Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Ese mismo año también fue nominado para ingresar al Salón de la Fama de Will Eisner, que, digamos, para los que no están muy familiarizados con esto, y aún así yo puedo estar equivocado, y por favor corríjanme si es así, esto es el reconocimiento más grande que puede tener un autor de cómics, ¿sí? Porque esto está relacionado al cómic occidental, sobre todo, lo que es el premio Will Eisner y todo eso. Que se lo otorguen a alguien que desarrolla y diseña manga marca el impacto cultural global que ha tenido la obra de Akira Toriyama
a lo largo de la historia. No es común, ¿sí? Y insisto, corríjanme si estoy equivocado, pero no es común que a un mangaka le otorguen este premio. También en el Tokyo Anime Awards Festival del año 2024 fue galardonado con el premio Lifetime Achievement Award. Y también fue, digamos, reconocido, por lo que decía recién, por lo que acababa de contar, su trabajo como diseñador de videojuegos, donde fue colocado en el puesto 74 en la lista de los 100 mejores creadores de juegos de todos los tiempos. Para que uno también tome dimensión del alcance que tiene la obra de Akira Toriyama, ¿sí? Que no solamente llegó a lo que tiene que ver con el manga, el anime, tocó los videojuegos, tocó un montón de aristas que aún hoy hace que a un año de su muerte siga todavía impactando y generando nuevos adeptos y nuevos fanáticos. Recordar que Akira Toriyama fallece el 1 de marzo del año pasado, del año 2024, a causa de un hematoma subdural agudo a la edad de 68 años. Pero su deceso fue anunciado por Bird Studio una semana después de su fallecimiento. Esto es debido a un acuerdo que este estudio desarrolló con la familia por un deseo personal de la familia de tomarse esa semana para ellos antes de anunciar al mundo la desaparición física de Akira, la cual, digamos, llegó al mundo como noticia el 8 de marzo, ¿sí?, del año pasado, lo cual generó un boom como hacía muchísimo tiempo que no se veía, una noticia que tuvo un impacto impresionante a nivel mundial y que generó las reacciones más diversas que uno se pueda imaginar. Acá en Argentina, en el Obelisco, se generó una convocatoria impresionante de fanáticos de Dragon Ball, de fanáticos de Akira Toriyama, que fue algo nunca visto realmente, y que llevó a que el 8 de marzo fuese, digamos, establecido a partir del año pasado como el Día Internacional de Dragon Ball, como se lo conoce a partir de ese entonces y de ahí en más. Ahora, para cerrar todo esto, contame vos cuál es tu obra favorita de Akira Toriyama, más allá de Dragon Ball, si leíste o viste alguna otra cosa relacionada a Akira Toriyama. Contame cuál es tu obra favorita, si te gustaría saber más sobre su vida, dejanos, ¿sí?, esa historia en comentarios. No te olvides de suscribirte, de compartir este video, ¿sí? Si conoces de alguien a quien le pueda interesar este contenido, esta historia, y para que también, digamos, tengamos un incentivo acá en el canal para seguir hablando de manga y anime, porque a mí también me sirve para aprender, porque no soy muy conocedor del tema y me gustaría aprender más, ¿sí? Así que, como siempre te digo, sos libre de dejar todo lo que quieras en la caja de comentarios. Si me tenés que corregir, si tenés que, digamos, agregar información que yo no contemplé en este video, también va a ser bienvenido. Y muchas gracias por estar del otro lado y por seguirnos todos los días. Recordá, suscribite, deja tu like, compartí, ¿sí? Pero sobre todo, seguí bancando el proyecto, que estamos ahí para vos. Mi nombre es Martín Allen y nos estamos viendo en futuros videos. Bye.